un intervalo, qué tipos de intervalos hay y cómo se pueden representar. Pero comenzaremos por el principio. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es el conjunto formado por todos los números reales que están comprendidos entre otros dos. Hablamos, por ejemplo, de un intervalo de tiempo, el que va desde las 4 de la tarde, por ejemplo, hasta las 7 de la noche. Pero, gráficamente, ¿qué sería un intervalo? ¿Cómo lo podemos representar? Pues imaginaos que esta es la recta real. En ella podemos dibujar el 0 más o menos situado en el centro. A su derecha estarían los enteros positivos, el 1, el 2, el 3, etc. y a su izquierda los enteros negativos. Vamos a considerar un punto donde comience el intervalo, por ejemplo el -3 y lo marcamos. Y un punto donde acabe, por ejemplo, el 4. El intervalo lo forman todos los números reales que están comprendidos entre estos dos valores. El punto donde comienza el intervalo se conoce como extremo inferior y el punto donde termina como extremo superior. Una vez tenemos claro en qué consiste un intervalo, veremos qué tipos de intervalos existen. Comenzaremos por el primer tipo, los intervalos abiertos. Fijaos, hemos representado sobre esta recta un intervalo abierto. Veis que los dos extremos, el -3 y el 4, están dibujados empleando unos círculos. Estos círculos se conocen en matemáticas como puntos vacíos y nos indican que esos números no están incluidos en el intervalo, no son parte del intervalo. Es decir, ese intervalo comienza en el -3, pero sin incluirlo, y termina en el 4 sin incluirlo tampoco. Es decir, un intervalo abierto es aquel en el que sus extremos no están incluidos y eso se representa mediante puntos vacíos. El siguiente tipo de intervalo que veremos es el intervalo cerrado. Como podéis observar en el ejemplo que he dibujado, los extremos, que ahora son -5 y 0, están representados usando puntos llenos. Esto significa que dichos extremos sí están incluidos en el intervalo. Es decir, el intervalo comienza en el -5, incluyendo dicho punto, y termina en el 0, incluyéndolo también. Hemos visto los intervalos abiertos y los cerrados. Veremos ahora los semiabiertos. Observaréis en este ejemplo que el extremo inferior sí está incluido, porque se ha marcado con un punto lleno, y que el extremo superior no lo está, porque está indicado con un punto vacío. Pero también podría ser al revés, como en este segundo ejemplo. El extremo inferior, el 2, no está incluido, punto vacío, y el superior, el 6, sí que lo está, con un punto lleno. En definitiva, en un intervalo semiabierto, solo uno de los extremos está incluido en el intervalo. Para finalizar, hablaremos de los intervalos infinitos, también conocidos como semirrectas. Fijaos en este primer ejemplo. En él veis que no hay extremo inferior, solo extremo superior, que en este caso es el -4. Pero también puede ser al revés, como en este ejemplo. Este intervalo tiene extremo inferior, el 1, que está marcado con un punto vacío, lo cual significa que no está incluido en el intervalo, pero no tiene extremo superior. En definitiva, un intervalo infinito o semirrecta o bien no tiene extremo inferior, o bien no tiene extremo superior, o bien no tiene ninguno de los dos, que también podría darse el caso. Una vez tenemos claro qué es un intervalo y cuáles son los tipos de intervalos que existen, vamos a ver cómo se pueden representar. Tenemos tres formas de escribir un intervalo. La primera de ellas ya la hemos visto, representándolo gráficamente sobre la recta real. Aquí tenéis dibujado un primer ejemplo, que se trata de un intervalo semiabierto, el que va desde -3 sin incluirlo hasta el 4 incluyéndolo. Podemos dibujar un segundo ejemplo, el intervalo cerrado que va desde el -2 hasta el 3, incluyendo ambos extremos.